Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bellos seres de luz, a este canal. María Laura Cavalieri, este programa que se titula Alas de Isis. Hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante que son las vidas pasadas. Vamos a ver cómo esto nos influencia en nuestra vida actual, las memorias que contenemos. Siempre reencarnamos en las mismas familias o clanes familiares. ¿Por qué repetimos historias? ¿Qué nos pasa cuando empezamos a sanar nuestras vidas anteriores? Quédate después de la intro del programa que empezamos. Bueno, acá estamos. Estoy tomando un mate. Hábito que estoy teniendo bastante más seguido. Vamos a empezar con este tema. Primero que nada, quiero agradecerte por estar aquí, como siempre, viendo estos programas. También agradecerte porque nos acompañes con tu like, con tu me gusta, compartiendo este video si te parece interesante y si te resuena. Y también, por supuesto, que nos dejes tu comentario con respecto a estos programas que siempre se hacen desde el amor y para llevar información hacia ti. En estos momentos vamos a estar trabajando con este tema de vidas pasadas. ¿Y por qué digo trabajando? Porque muchas de estas cosas que te voy a estar mencionando, muchas personas cobran por ello para poder enseñarlo, ¿no? Sin embargo, como dicen mis guías, esto es la tabla del uno y son cosas que tenemos que tener en cuenta en todo momento de nuestro día a día. Muchas culturas a lo largo del planeta han estado hablando sobre este tema que es la reencarnación, ¿sí? La reencarnación no es algo nuevo, sino que es algo que se viene experimentando y contando en muchas civilizaciones, tanto antiguas como actuales. En las civilizaciones antiguas se creía que uno podía volver a encarnar a una misma familia o podría volver dentro de una tribu especial para seguir o continuar con sus pasos anteriores, ¿sí? Con sus misiones anteriores, que esas misiones a veces eran de índole muy benéfico y podrían llegar incluso a traer gran iluminación o paz al planeta. Por ejemplo, los monjes que esperan justamente al Dalai Lama o bueno, que escogen a la reencarnación de Buda, no siempre buscan estas personas que van reencarnando dentro de esas tribus o las van buscando alrededor del mundo porque saben que de alguna forma la reencarnación existe y que uno siempre tiende a volver para completar algo que dejó inconcluso en la vida anterior. También en algunas tribus mesoamericanas se sostenía que los dioses iban a volver, muchas veces encarnando en un cuerpo humano, y que a través de esa experiencia ellos iban a ser capaces de traer gran paz y sabiduría a los pueblos nativos de Mesoamérica, ¿sí? Se habla de algunos dioses como Quetzalcóatl, pero hay algunos otros grandes dioses que se mencionan en sus culturas, como las tribus del jaguar, que tienen siempre a estos jaguares y a estos seres como de otras tierras, de otros mundos, que siempre van y vuelven a través de tomar encarnaciones dentro de los mismos grupos. Sabemos que muchas de estas referencias históricas vienen incluso más lejos, ¿no? En el antiguo Egipto se hablaba no exactamente de reencarnación, pero sí se preservaba todos los órganos y todos los tejidos de la persona que fallecía, porque de esa forma su paso por el mundo de los muertos iba a ser como más digno, ¿no? Se lo liberaba de todas las cargas que tenía y se lo preparaba para trascender al siguiente mundo, entendiendo que en algún punto los mismos faraones volvían a reencarnar para volver a tomar posesión, ¿no? Ellos siempre hablaban de que los faraones eran los Ra, sí, eran de un linaje muy antiguo y sabio y que volvían a reencarnar una y otra vez, por eso eran dioses en la tierra. Lo mismo pasaba en algunos lugares por ejemplo, Grecia, donde se adoraban a
a ciertas deidades, ¿sí? Primero que se los tomaba como dioses porque se sabía que tenían cierto poder diferente al humano normal, digamos, que incluso se creía o se concebía que estas personas con estos dones eran considerados deidades, ¿no? De comunicarse con el agua, con el aire, de poder generar, podríamos decir, milagros. Siempre se habló de que había algo más allá y de que justamente hay una parte energética, una parte espiritual del alma tras morir que debe ser custodiada, que debe ser de alguna forma sostenida en cierta vibración, puesto que el alma en algún determinado momento podía retornar a la vida otra vez y seguir desde donde lo dejó, en pocas palabras, ¿no? Muchas culturas alrededor del globo siempre han hecho este paso cuidadoso del alma al otro plano, entendiendo justamente que esa alma en algún momento podría volver a retornar, y justamente si no habíamos sido lo suficientemente honrosos con ese ancestro, con ese dios o con ese ser, obviamente esto nos podía jugar en contra de alguna manera. Le voy a dar la bienvenida a los guías, al maestro Saint Germain, al maestro Kutumi, que le encanta estos temas, a la maestra Kuan Yin, bienvenidos, diosas de misericordia y perdón, al maestro Siris, al maestro Anubis, gracias por estar, y a la maestra Isis, mi divina conciencia. Algunos me han preguntado, ¿por qué saludas tanto, gente? Bueno, primero para aquellos que se están conectando recientemente al canal, yo desde hace un tiempo que estoy recibiendo muchos mensajes. Soy un poco como medium, telépata, no sé cómo podríamos llamarlo en esta altura. Sí recibo mensajes de los guías, de los maestros y de otros seres que están habitando aquí en la Tierra. Entonces, mucha de esta información que yo te comparto también viene de ellos, ¿ok? Bien. Bueno, continuando un poquito con el tema, muchas personas a lo largo de la historia han venido con capacidades de poder diferenciar claramente sus vidas anteriores. Hay gente que no tienen esto que es el velo de la ilusión o el velo del olvido, donde prácticamente nosotros olvidamos quiénes fuimos y nos permite llevar a cabo esta vida, ¿no? Esta vida nueva, sin tener ningún tipo de registro anterior. Yo suelo decir que a veces es un modo de protección, ¿no? El hecho de que vos puedas olvidar todo lo que has vivido anteriormente te permite volver a empezar. Porque si no pudiéramos empezar de cero, podríamos decirlo, no es que empezás de cero, pero si tuvieras que volver a vivir con los viejos rencores, los viejos dolores, las viejas memorias, mucha gente en este punto no podría cambiar su existencia porque continuaría su experiencia desde donde lo dejó. Es por eso, dice el maestro Lord Kutumi, el maestro Chohani, director del Rayo Dorado Crístico, que la mayoría de los seres humanos vienen con este velo del olvido, ¿sí? Se te tapan los recuerdos de manera que vos puedas volver a empezar de cero sin tener toda esa carga emotiva, toda esa carga de memorias, de lo emocional y del mental de tus vidas anteriores. De esa forma vos vas a poder de alguna manera experimentar sin quedarte en esas vidas por ahí que hayas sido víctima o el victimario, asesino, asesinada, hayas sido ladrón, te hayan robado, te hayan matado. Imagínate arrancar una vida nueva donde estás recordando que tu vecino, de alguna forma, fue quien te violó y te mató en esa vida anterior. Imagínate todo ese dolor y toda esa angustia, enojo, lo que podría desencadenar. Como la mayoría de las personas en conciencia, dice el maestro Kutumi, no están preparados para retomar desde donde lo dejaron, porque hay todo un aprendizaje póstumo, es decir, una vez que vos falleces,
hay todo un trabajo que se hace con el alma, ¿sí? Por eso tantas culturas alrededor del planeta han sido tan cuidadosos con el cuerpo tras morir y cómo ayudar al alma a elevarse tras su última vivencia. Lo cierto es, maestros, es que cuando vos falleces te llevas toda esa experiencia, te llevas todo ese dolor, toda esa tortuosidad y a veces no es fácil procesarlo. Por eso contigo siempre hay un montón de guías espirituales, están tus ángeles de la guarda, está tu divina presencia yo soy, están los maestros de la junta kármica, que ya vamos a hablar de esto, y ellos lo que te ayudan es a poder procesar toda esta vida, viéndolas desde distintos ángulos, con distintas experiencias, para que vos puedas soltar eso que te está pasando y trascender esa vida, ¿ok? Hay todo, podríamos decir, un séquito de gente del otro lado que nos ayuda a procesar lo que nos pasó en la última existencia, tratando de liberar lo máximo posible esas experiencias, no quedándonos en los roles. Cuando volvemos a encarnar y uno dice, estoy listo para empezar desde donde lo dejé, porque realmente uno, cuando vive una experiencia en la Tierra, sea difícil, traumática o sea bonita y maravillosa, uno continúa desde donde lo deja. Y esto lo hace sin los recuerdos previos, ¿sí? Entonces, muchas veces vos decís, ¿por qué discuto tanto con estas personas? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Y es que venís con esta historia tal vez de varias vidas anteriores. Por eso aquí viene la importancia de empezar a recordar tus vidas anteriores, porque el hecho de que vos puedas recordar conscientemente e ir a la búsqueda de esa información te va a permitir sanar muchas de tus vivencias presentes, ¿ok? Entonces, hablamos de esto, de las reencarnaciones. Todos reencarnamos, todos, absolutamente todos, desde los humanos hasta los animales y hasta las plantas, sí, y otros seres elementales que van y vienen desde distintos planos. No tienen reencarnación, pero sí tienen como una trascendencia. No voy a hablar de eso ahora, sino que me estoy refiriendo al mundo humano. Me voy a hacer un mate. Bien, mis queridos, ¿qué pasa entonces? Cuando uno decide volver a la Tierra, decide reencarnar, nos ponemos este velo del olvido, nos tapamos los recuerdos y volvemos a empezar otra vez. Muchas veces desde cero, o sea, volviendo a lidiar tal vez con los mismos conflictos porque no fuimos capaces de llevarle una resolución correcta en la vida anterior. Es importante que hoy tomemos en cuenta que estos programas de vidas anteriores, es decir, aquellas cosas que no resolviste en esa otra vida, tiene que ser resuelta sí o sí en la que sigue, o sea, en la que estás. Y entendé que ningún niño, ninguna niña que nazca a la Tierra viene con cero información, porque todos ya nacemos con todo este protocolo y todos estos programas previos y tenemos que resolverlos, tenemos que aclararlos, tenemos que limpiarlos, nos guste o no nos guste, porque son nuestras materias, nuestros bolilleros de aprendizaje. Mucha gente dice, pero es injusto que yo tenga que resolver cosas de mis vidas anteriores que no sé ni qué hice, ni quién fui. Claro, hija, esa es el potencial, ¿no? No recordar, porque volvemos a repetir, si tuvieras que arrancar con toda la memoria de todas tus vidas, no todo el mundo sería capaz de sostenerlo, te volverías loco por un lado. Segundo, estarías en ese estado de indefensión o de injusticia o de violencia. ¿Y cómo soltás toda esa emocionalidad? ¿Cómo puedes soltar toda esa energía que cargaste en otra vida, todas esas experiencias, y empezás en este nuevo cuerpo? ¿Sí? Si yo supongo que fui Jack el Destripador en Londres y vuelvo a encarnar aquí en Argentina y yo tengo claros recuerdos de cómo disfrutaba cercenando personas,
obviamente voy a seguir desde donde lo dejé. ¿Se entiende? ¿Cómo podemos ayudar a que Jack haga esa trascendencia y diga, bueno, a ver, me libero de esta necesidad de tener que cercenar personas y descuartizarlas, perdón que te hable así, pero esto es realmente para que lo entiendas, y pueda hacer una trascendencia, una vida mejor, más iluminada, más ecuánime? Siempre nosotros a lo que apuntamos es a no repetir experiencias difíciles, traumáticas, peligrosas, y poder alcanzar un estado de unidad, poder alcanzar un estado de amor. ¿Por qué ocurre esto? Cuando el alma viene a experimentar, el alma o el espíritu en los planos más elevados viene a experimentar aquí en lo denso, viene de un plano de puro amor, de pureza. Y allí las energías no son tan complicadas, es simple, las cosas son simples, siempre se fluye desde el amor, desde la alegría, desde lo positivo, sí, porque en ese plano no hay, en realidad no hay ni positivo ni negativo, hay unidad, hay ecuanimidad, no hay sombra ni luz, todo está integrado en una sola cosa, ¿se entiende? Y esa cosa es el amor, esa cosa extraordinaria que tiene el espíritu es la unidad. No se concibe desde el espíritu la vida separados unos de otros. Tampoco se concebiría lastimarse a sí mismos, como quien se lacera el cuerpo, ¿no? Es algo que desde el plano espiritual, desde los planos más superiores, no se concebiría la vida como nosotros lo vivimos aquí, ¿sí? Desde la individualidad, desde acá soy Laura, acá hago esta profesión, mi vecino hace tal cosa, mi madre hace otra, somos todos seres o entes separados. Desde los planos indivisibles del espíritu, todos somos uno, todos somos una unidad y una unión. Y es como la célula del hígado que agarra un cuchillo y asesina a la otra que está al lado. Es como, ¿what? ¿Se entiende? ¿Qué pasa? Es que aquí, en los planos más densos, lo que se concebía era la experimentación. Y en esa ansiedad por aprender, en esa búsqueda de lo material, de la individualización del ser, del espíritu, de poder alcanzar esto que yo digo, bueno, yo soy Laura, mi mamá, mi papá, mi vecino fulano de tal, mi hermano fulano de tal, cada uno experimentando sus roles, eso es magia pura, porque es algo que en los planos de conciencia, vuelvo a repetir, de más alto nivel, no ocurre. No somos tan divisibles, mejor dicho, tan individuales. Entonces, es importante que vos entiendas que aquí, cuando se buscó experimentar desde la materia, desde la densidad, empezamos a concebir la idea de la separación como una realidad. Y esa realidad es indiscutible y es innegable, ¿ok? Quiere decir que yo sé que no soy mi mamá. Yo sé que no soy mi vecino, sé que no soy mi perro, sé que no soy mi casa, porque estoy experimentando mi vida a este nivel. ¿Se entiende esto? Entonces, importantísimo que vos entiendas que cuando venimos a experimentar acá la separación, todo esto gestionó estas ideas de discordias, de baja frecuencia, empezamos a pelearnos con nuestra célula vecina, empezamos a torturarnos por el mero gusto de hacerlo y ver qué onda, porque se experimenta la luz y la oscuridad aquí también, ¿ok? Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros encarnamos? Y nos enredamos tanto en esta separación, en estas ideas y estas creencias de que no somos iguales, en esta división de luz y oscuridad, de lo bueno, de lo malo, que nosotros nos olvidamos de dónde veníamos, pero sí sabemos que vamos hacia ello otra vez. Vamos a ir otra vez a la unidad. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Para qué bajó el ser a experimentar eso y ahora quiere volver? Y obviamente porque nosotros venimos, cuanto más bajo experimentes, cuanto más traigas a la densidad material y más juegues en este plano material, experiencia nueva tenés. Si yo me quedo, solo el espíritu se queda en la unidad,
¿Qué experiencia toma? Es como que vos te quedes en tu casa encerrado 10 años. ¿Qué experiencia tenés? Ninguna. Si no socializás con la gente, si no salís a comprar, no sé, tu alimento, ponele, si no te relacionás con el sol, no sabés qué pasa, estás encerrado en tu habitación por 10 años y ¿qué experiencia tenés? Podríamos decir que casi ninguna. Entonces, lo que buscaba el espíritu o el ser es llegar a una experiencia cada vez más densa donde nosotros pudiéramos sentir esto, el frío, el calor, el fuego, el agua, el tocar, el besar, el amar, el abrazar. Estas experiencias son sumamente nutricias, dice la maestra Kuan Yin y la maestra Isis, son sumamente nutricias para el alma, para el ser espiritual, porque son cosas que no ocurren en esa dimensión tan elevada de conciencia, que muchos llaman el Ein Sof, ¿ok? Obviamente es una de las experiencias, porque hay cosas más elevadas que eso. Entonces, ¿qué pasa? La reencarnación lo que busca es ayudarnos a volver a ese estado de unidad. Si no tuviéramos la reencarnación, el espíritu hubiese descendido, ¿tú qué hace? Se queda, se perdió, no tiene mucha más vuelta, ya desaparecería del universo, o sea, todo lo que desciende, pum, desaparece. Y tenemos que entender que nuestra existencia funcionaría algo así como las bombitas de agua, ¿viste? Las fuentes de agua, que la energía se recicla y vuelve y otra vez va y viene. Cada vez que vamos y volvemos, llevamos y traemos experiencia. Y eso es importantísimo para la sumatoria de experiencia álmica de cada planeta. ¿Ok? Eso es la reencarnación. Es la necesidad, podríamos decirlo, de volver a un estado otra vez de ecuanimidad, de conciencia, llevando experiencias desde lo más denso para alcanzar otra vez el equilibrio, la ecuanimidad y el amor. Ahora bien, muchas religiones y muchos seres creen que eso solamente puede alcanzarse a nivel del alma, del espíritu. Es decir, que cuando el espíritu viene a encarnar, vive las cosas más duras aquí en la tierra, en lo material, en lo físico, y solo puede alcanzar la ecuanimidad y el amor volviendo a su origen. ¿Ok? Y eso es lo que justamente no tenemos que creer. Lo que nuestro espíritu viene a hacer es vivir todas estas experiencias que se fueron creando por esta idea de separación, pero traer esta sensación de unidad y de amor a la materia y poder generar lo que nosotros tenemos en los planos más elevados de conciencia aquí en la Tierra, aquí en lo material, aquí en lo denso. Entonces, aquí nos piden todo el tiempo los maestros entender este concepto de que somos una unidad, que todos somos un solo ser, que yo no puedo, hacer lo mío y me importa 3 mangos, por no decir otra cosa, lo que le pasa al otro. ¿Sí? Si mi vecino se cayó, se mató o está pasando necesidades y yo digo, no es mi problema, es problema del otro, justamente no es así porque todos somos una unidad. Vuelvo a repetir, me ha pasado en los otros videos anteriores, a veces conectando con gente y conversando sobre estos temas, que hay gente que me dice, pero ¿y a mí de qué me sirve preocuparme por lo que le pase a la gente que está siendo afectada por el huracán en Estados Unidos, o los nenes que se mueren en África de hambre, o que Argentina vaya al caos? ¿A mí qué me importa? Si total ya me muero y eso ya a mí no me sirve de nada. Importa porque eso le está pasando a tu vecino. Importa porque lo que no se gestionó, lo que no se sanó, lo que no se trascendió, lo volvemos a repetir. Importa porque hoy estás en el otro lado del mirador, pero mañana puedes encarnar en la situación, en el lugar, ¿sí?, de conflicto. Puede que mañana estés encarnando en ese lugar donde hay guerra, donde todos los días no sabes, te levantás y vas a trabajar y no sabes si te va a caer una bomba.
donde no tenés para comer, porque estás viviendo algo que se llama reencarnación y ciclo reencarnativo, y todas las almas están sujetas a eso, ¿ok? Entonces, es importante que nosotros entendamos que venimos a crear unidad y equilibrio y amor expansivo aquí. Todo lo que tenemos en los planos espirituales tiene que ser gestado aquí en la Tierra. Pero para ser gestado tenemos que tener un ciclo de aprendizaje. Y eso es lo que estamos justamente viviendo cada vez que reencarnamos, un ciclo de aprendizaje. ¿Viste cuando vos nacés y a lo mejor vas a guardería o jardín maternal, le dicen aquí en Argentina? También tras crecer un poco y experimentar ya no te podés quedar en el jardín maternal, pasás al jardín de infantes o kindergarten. Del jardín de infantes pasas 3 años, ahí experimentás, te enseñan a hablar, a comer, te enseñan a pintar, a jugar. Y llegado a un punto, ya no te podés quedar en el jardín de infantes, vas a pasar al primario, ¿sí? Al primer grado, y ahí vas a aprender a leer y a escribir. Es decir, el sistema de reencarnación nos ofrece la posibilidad de ir aprendiendo en cómodas cuotas, sí, en cómodas cuotas, todo aquello, ¿sí?, que necesitamos experimentar en la vida. Y estas cosas son el orden, la unidad, la ética, el amor, el respeto al prójimo y a uno mismo, el amor propio, la autoconciencia, la autoestima, la felicidad, el gozo, la alegría, etc. Hay un sinfín de bolilleros que son básicos en el plano espiritual más elevado. Y vos me dirás, pero es lo único que hay en el plano del espíritu. Vuelvo a repetir, en el plano del espíritu, para que entendamos, todo es amor. Y no el amor como concebimos en la tierra, ay, quiero a mi mamá, a mi papá o a mi animalito o a mi hijo, sino es un amor mucho más elevado, es un amor incondicional. Se lo llama amor porque sería la forma más clara que tenemos hoy de ejemplificarlo conscientemente para que vos lo comprendas. Pero ni siquiera se llama amor, es algo mucho más grande, eso que no te lo puedo explicar con palabras, porque sinceramente no tiene explicación. Por eso nosotros le decimos el amor. Muchos lo llaman Dios, diosa, muchos lo llaman la conciencia suprema. Es algo que no tiene explicación y es donde todos habitamos, ¿ok? Una parte nuestra, una parte tuya, habita en ese lugar, me dice la maestra Kuan Yin, todo el tiempo. Y entonces, cuando experimenta aquí en la Tierra y le toca vivir todas estas cosas a las cuales está sujeta en los planos más densos de la materia, que es la separación, el desorden, los criminales, los golpes, los maltratos, es algo que no lo puede comprender. Por eso buscamos encarnar, para poder entender todo esto y llevar esa misma cuota de amor a la materia, a lo más bajo. ¿Por qué se busca en este sistema la experimentación? Bueno, porque es esta forma de aprender en nuestro universo. No es así en todos, ¿ok? Hay otros universos paralelos, hay otras energías de experimentación, otras formas. No voy a entrar en eso porque es sumamente grande y cuántico. Pero sí sabe que en este universo es la forma que tenemos de experimentación. Y es súper viable. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros estamos tratando de crear, de recrear en lo más bajo, en lo más físico, es lo que ya tenemos en los planos súper elevados. Y cuando no podemos, como no pudimos recrearlo, y empezamos a tener estas existencias tan duras, lo que pasó es que se nos dio la posibilidad de reencarnar tantas veces como fuera posible para que pudiéramos trascender más rápido las experiencias. Es por eso que la edad en el ser humano se acortó notablemente. ¿Nunca pensaste por qué en las historias antiguas la gente vivía más de 500 años? Has escuchado seguramente hablar de Matusalén, pero hay muchas otras referencias históricas en donde
de distintos pueblos, ¿no? En donde se decía que la gente tenía la capacidad de vivir más de 100 años, más de 500 años. Y eran experiencias de vida súper largas. Pero ¿qué pasó? Desde los planos espirituales decían, no nos conviene, porque si nosotros tenemos a Jack el Destripador, y Jack el Destripador no toma conciencia de lo que está haciendo, no logra entender que está actuando desde la desunión, desde la maldad, desde la energía baja, entonces no sirve que Jack siga vivo 2000 años, porque va a seguir haciendo lo mismo y eso retarda el plan de avance. Y ese plan es que todos podemos llegar a la universidad. Si tenemos 20 millones que están considerando quedarse todo el tiempo en el jardín maternal porque les parece cómodo, porque disfrutan generando dolor a otros, está bien, es su experiencia, pero retrasan todo el plan de graduación. ¿Por qué? Porque si somos un núcleo único, y es decir, todos juntos venimos a experimentar en esto que es la Tierra, lo lógico es que nos graduemos juntos. ¿Se entiende? No es que se va a graduar un grupito y el resto no. La idea es que nos graduemos todos y que podamos conectar con esta nueva información que es vivir en este sistema de la misma forma en que vivimos en los planos más elevados, ¿sí? Desde una óptica más nutricia, con una experiencia bien individualizada, pero conectados todo el tiempo con esa parte divina que todavía está viviendo en ese plano del espíritu, para que vos comprendas. Entonces, no quiero complicarlo más, pero sí decirte a vos esto. Hay una parte tuya de tu conciencia, de tu ser, que habita en ese plano, llamale Ein Sof en este momento. ¿Sí? Ein Sof Aur, que en la Cábala se conoce desde esa óptica. Podríamos decirle más allá del séptimo cielo, podrían decirle el nombre que quieran. Es uno de los planos o de las órbitas celestes más elevadas que hay, ¿ok? Ahora bien, como tu ser vino a experimentar, no puede traerse toda esa energía ni toda esa ingeniería cuántica consigo, porque no lo podríamos sostener, al menos no en este cuerpo biológico aún, ¿ok? Entonces, ¿qué hace el ser? Se va seccionando, se va fraccionando en partes individualizables, capaz de experimentar en la materia, y por eso toma un alma. Y el alma decide tomar cuerpos o frascos físicos, ¿ok? Sin el cuerpito físico nosotros no podríamos experimentar aquí abajo, no podríamos individualizar nada. Entonces es importante que vos entiendas que no es que tu parte mejor quedó arriba. Se vino aquí y se encarnó en este cuerpo, o sea que dentro tuyo está tu ser superior. Y este es uno de los conceptos que a veces a la gente más le cuesta entender, porque uno dice el ser superior y mira hacia el cielo y dice, claro, mi yo divino está en otro lugar, pasándolo bien, tomando un daiquiri, o no, y yo estoy acá sufriendo como una marmota, tratando de entender qué pasa con mi vida. ¿Se entiende? Y ese es uno de los primeros conceptos que hay que volar de la imaginación humana, el concepto de que Dios está fuera tuyo. Llámale Dios, llámale ser superior, llámale como quieras. Dios vino a tomar esta forma. Entonces es lógico que vos empieces a pensar que está dentro de ti. Y el dentro de ti significa que está dentro de tus células, dentro de cada átomo, dentro de tu ADN, está dentro de ti. Todo lo que vos sos es Dios. Y todo lo que te rodea es Dios. Y todo lo que vos creás es Dios. ¿Se entiende? Esto es uno de los conceptos más graves que ha sido socavado por las religiones y los dogmas. ¿Por qué? Porque la forma en que yo podía mantener esclavizado un pueblo o una persona es haciéndole creer que lo divino estaba fuera suyo y que si no se comportaba como correspondía, lo divino lo iba a castigar. ¿Ok? Obviamente en ese momento la gente, para poder educar a toda esta gente y salir de
toda esta vida malsana que llevaban, que tiene que ver con las épocas luciferianas. Ya voy a volver a hablar sobre esto, pero esta energía luciferiana gestó esta dualidad tan grande que hoy tenemos y por eso la estamos viviendo. Y luchar contra esta energía luciferiana no es luchar, sino imponer lo que realmente es el orden divino. Hace que uno esté todo el tiempo testeando la realidad entre lo luciferiano y lo no luciferiano, lo sacro, ¿sí? Podríamos decir. Entonces hay una lucha entre luz y oscuridad muy grande que tiene que ser limpiada y liberada para comprender que nadie nos está castigando y que nosotros tenemos todo el tiempo la capacidad de elegir, ¿ok? Lo voy a dejar ahí porque se complica más el tema. Volviendo a las vidas pasadas, vos tenés la capacidad, perdón, pero todavía no estoy bien de la garganta, vos tenés la capacidad de elegirte todo el tiempo, tenés la capacidad de volver donde te quedaste, de tomar esas deudas o esas materias pendientes y empezar a resolverlas. ¿Por qué nos dan esta facilidad, podríamos decir, de pago, de cómodas cuotas? Te lo metaforo así, porque si no sería como incumplible, ¿no? Es como una exigencia extrema. Vos tenés que ser perfecto. ¿Se entiende? Que hoy mucha de la gente que está en el plano espiritual, y yo siempre lo digo en mis videos, mucha gente que está en este camino te pide como un grado de perfección extrema que no siempre es fácil de alcanzar, ¿ok? Entonces se nos piden que vayamos de a poco. Nadie te va a venir a castigar si vos no pudiste cumplir 100% con tu cambio de visión de vida, ¿sí? Nadie te va a castigar, ¿sí? No va a venir una persona o Dios o tu maestro y te va a dar con un látigo porque decís, ¿cómo fuiste mentiroso? Por ejemplo. ¿Cómo le seguís mintiendo al otro? ¿Cómo te seguís mintiendo a vos? Nadie te pega por eso, pero sí estás pasando por experiencias que te llevan todo el tiempo a recapitular si vos realmente mereces mentirle al otro, o si el otro se merece eso, y si vos mereces que el otro te mienta, porque es como un ida y vuelta. Si tu capítulo que tenés que aprender de aprendizaje es la mentira, vos vas a vivir situaciones, ¿sí? Todo el tiempo que te contrasten con esa mentira, que te conecten con esa mentira. Entonces, vos vas a mentir a otros, otros te van a mentir. Tantas veces como sea necesario vas a estar viviendo este juego hasta que vos aprendas que eso no es necesario vivirlo y que se puede vivir desde una óptica mejor. Y acá yo fui anotando algunas preguntas. Justamente esto, la forma de aprendizaje, cómo se procesa todo esto en esta vida, ¿no? Justamente viviendo estas experiencias que nos quedan pendientes, retomando desde donde nos dejamos en la vida anterior y pudiendo recapitular en esta la información diciendo, bueno, a ver, yo ya la mentira no la quiero vivir más, empiezo a trabajar desde la verdad, empiezo a hablar desde la verdad, empiezo a ser directo, empiezo a escuchar al otro. Y si hay algo que alguien me miente, yo me voy a dar cuenta. Voy a empezar a darme cuenta de esto. Empiezo a trabajar sobre esta situación y empiezo a superar este bolillero que tenía pendiente o esta unidad. ¿Se entiende? Eso es lo que nos permite las reencarnaciones. Por eso se acortó muchísimo la vida del ser humano y no tiene nada que ver con las enfermedades, con que se desconocían los virus, las bacterias, bla, 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 porque estamos hablando de gente, antes de que existiera esto, gente que vivía 200 años, 300 años mínimamente, y tenían vidas largas y prolongadas, y los virus y las bacterias siempre existieron, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué es esto? Que nosotros acortáramos la vida. Esto, necesitábamos experiencias más cortas para no seguir conectados siempre con la misma perorata, como los hámster dentro de la ruedita. Al sacarnos de ese papel, de ese rol,
iban a venir un montón de guías de maestros, de seres de nuestro mismo clan álmico y más elevados que están asistiendo, en este caso a la Tierra, y nos iban a mostrar cómo poder vivir de otra manera. O sea, iba a ser este juego mucho más rápido y de esta forma íbamos a poder quitar la energía luciferiana y poder vivir en armonía, ¿ok? Esto es lo que se planteó mucho antes de la era de Mu en la Tierra, ¿sí? Mucho antes. Pero ¿qué pasó? Esto se prolongó. Lo que se pensaba que iba a durar 2 o 3 milenios terminó durando millones de años. Y cuando yo te digo millones de años, no te estoy hablando de los humanos, o sea, te estoy hablando de que vinimos a experimentar desde otros roles. Se prolongó, se prolongó, se prolongó, se prolongó. Entonces el periodo de vida se fue acortando porque dijimos, tiene que hacerse más rápido. Y si no se hace más rápido y hay que acortar la vida, porque si una persona no quiere aprender desde una visión de vida, tiene que cambiar a la que sigue. Entonces se acortó la vida. Y eso generó que las sucesivas generaciones que vinieran a encarnar en este planeta fueran cada vez más cortas. Los tiempos de vida más cortos. Hoy un árbol no dura lo que duraban, por ejemplo, las gimnospermas, que los tenemos, que son árboles antiquísimos de millones de años. Por ejemplo, hoy unas angiospermas, que son las evoluciones supuestamente de los árboles, viven un corto periodo. Un ser humano no vive 200, 300 años, vive 50, 60, con mucha suerte 100 años. Entonces, es importante que entiendas que todo esto era en pro de poder vivir una vida libre de la dualidad. Hasta ahora lo que se vino gestionando desde los planos espirituales no funcionaron, no sirvió. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Es ayudarlos a tomar conciencia, dice el maestro Siris, de que ustedes no están viviendo una vida porque sí, que las cosas que están experimentando vienen de cosas no resueltas y que tienen que ser aclaradas, y que muchas veces esas deudas de vidas anteriores, esos bolilleros no aprendidos de vidas anteriores, generan un engorro. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces tropezamos con las mismas piedras una y otra vez, y lo que era así chiquitito para resolver termina siendo una pelota. Entonces estamos como siempre en la tabla del 1 y ellos nos dicen, eso no servía. Necesitábamos ayudarlos a que ustedes puedan tomar conciencia cada vez más de entender que son esta parte divina, de volver a reconocerse como esta parte divina, de elegirse, de entender que hay algo más expandido, de entender que son Dios, de entender que pueden crear esto en la tierra y dejar de meterse en los roles. Por eso se está aumentando tanto la energía evolutiva y tanto la conciencia en la Tierra. ¿Es la primera vez que se hace esto? No, no es la primera vez. Hay procesos o periodos por los cuales pasa la Tierra en donde se permite que esto ocurra y otros momentos en donde se nos pide stop. La Tierra necesita digerir la vibración que recibió durante cierto tiempo. ¿Ok? Entonces pasa ciertos milenios en donde la Tierra necesita digerir y asentar toda la nueva información para después volver a tomar nueva información y dejar que sus almas elaboren, procesen o evolucionen en base en la vieja información o la nueva que están teniendo. ¿Se entiende? Entonces, la Tierra pasa también por estadios de aprendizaje. Y en esos estadios de aprendizaje es necesario que tengamos un tiempo de relax y que hagamos lo que podamos con la información que fuimos recibiendo, ¿ok? De ahí salen esas famosas energías del calendario maya de medición, ¿no? De las eras doradas, donde nos dicen que pasamos por primavera y verano galáctico, ahora vamos evolucionando en una primavera, y invierno y otoño y invierno galáctico, ¿sí? Porque hay etapas en donde no queremos que nadie nos moleste, ¿sí? La Tierra necesita relajarse y necesitamos
tiempo para poder procesar lo que nos pasó. ¿Ok? Ya salimos de esa etapa y ahora estamos entrando en 13.000 años de primavera de luz, ¿sí? De primavera y verano galáctico, y vuelven otra vez a fregarnos la conciencia, y esta información es la que está entrando a la Tierra. ¿Se entiende? Por eso nos piden que entendamos mucho el tema de las reencarnaciones. Todos reencarnan, vuelvo a repetir, todos tenemos reencarnaciones. Ahora bien, voy a ir con una pregunta que tiene que ver con esto de la mirada reencarnativa. Hay gente que me dice, yo sé que en mi otra vida fui Cleopatra, o yo sé que en mi otra vida fui Marco Antonio, o hice tal cosa y vi. No importa quién vos creas que haya sido, sino lo que vos sentís que hiciste. Mucha gente ha desmitificado el tema de las vidas pasadas porque justamente la gente que va a recordar sus vidas, algunos como que piensan que fueron celebridades, ¿no? O fueron celebridades, o reconocen que así fue, o se cree esto. Más que nada se cree que mucha gente ha sido Julio César y se conoce tan poco de las vidas pasadas que realmente eso terminó siendo como un poco mito, ¿no? Entonces la gente dice, no, ya no voy a recordar porque para mí esto es una estafa de aquí a la China, voy a ir y me van a decir que yo fui Alejandro Magno y nada que ver, ¿sí? Entonces terminó generándose como un mito urbano de que las vidas pasadas era para ver, insuflar tu ego y ver qué celebridad fuiste. La cuestión aquí es que cuando uno trabaja con una persona seria que hace regresiones de vidas pasadas o que hacen terapias de vidas pasadas, te va a ayudar a que vos retomes esa información o ese proceso, ese bolillero que quedó pendiente, y que puedas desde ahí entender cómo eso que vos viviste en esa otra vida te está influenciando en esta. No solo te va a llevar a que vos recuerdes si fuiste Alejandro Magno, sino que vos entiendas que pasaste por algo en otras vidas que no resolviste tal vez y que en esta vida lo estás repitiendo, ¿sí? Y eso es lo más grande, lo más importante cuando uno hace vidas pasadas. Es recordar desde dónde lo dejaste, ver por qué te está pasando algo y sanarlo. Muchas de las disfunciones que nosotros tenemos no comienzan en esta vida. Y esas disfunciones que pueden ser psíquicas o mentales, emocionales, energéticas o físicas, se inician desde otras vidas. Es decir, muchas personas tienen heridas similares o tienen caídas a la misma edad o pasan por distintos hechos muy similares a sus vidas anteriores. De hecho, alrededor del planeta hay niños que nacen con marcas en el lugar en donde recibieron heridas de muerte. Muchos de ellos tienen la capacidad de ir recordando que murieron por determinada situación o acto y le explican a sus padres qué es lo que pasaba, cómo se llamaban, quiénes eran. Hubo varios casos que yo pude ir siguiendo por internet, los vas a encontrar. Algunos de ellos, por ejemplo, en el bombardeo a las Torres Gemelas, algunos siendo bomberos, tratando de salvar gente, o el caso de un chico que recupera su vida, en donde él soñaba, tenía pesadillas de que estaba en una torre, que había mucho fuego y saltaba, y él volvía y le contaba a su madre que él era bombero, le decía el nombre. Obviamente los padres no entendían nada, empezaron a buscar la información y cuando encuentran el nombre de ese bombero, que recopila la información que el nene les daba, se dieron cuenta que su hijo no estaba loco. Mucha gente incluso
es capaz de recordar familiares, nombres, experiencias o idiomas que jamás habían tenido contacto físico. Hay niños, por ejemplo, ¿por qué hablo de los niños? Porque son los más sabidos a recordar. Hay niños que son capaces de tocar un instrumento sin siquiera saberlo, cómo hacerlo, y recuerdan exactamente cómo es esa experiencia. Recuerdan partituras, recuerdan obras completas musicales como complejas como obras de teatro, de ópera, ¿sí? Que no son fáciles de tocar y no lo hace cualquiera. Yo te puedo tocar en el pianito el feliz cumpleaños, pero eso no significa que pueda tocar una obra completa de Bach. ¿Se entiende? Pero hay niños que tienen esta capacidad tan solo con 5 o 6 años. Hay gente que nunca ha tomado clases de ningún tipo y tiene la capacidad de hacer un deporte, por ejemplo, llevar a cabo un estudio musical, hablar distintos idiomas o aprenderlos con mayor facilidad. Esto se debe justamente a que hay algo innato en esa persona. Eso que nosotros llamamos don innato no es más que una experiencia de una vida anterior. Es esa capacidad de traernos nuestro dharma, nuestra sabiduría, para ya seguir desde donde lo dejamos. Muchas veces esto trasciende este famoso velo del olvido. O sea, nosotros no sabemos de dónde comenzó esta experiencia, pero sí tenemos la sensación de que lo podemos hacer y lo hacemos. De hecho, vuelvo a repetir, hay personas, y me incluyo, que tenemos la capacidad de hablar ciertos lenguajes sin haberlos experimentado antes. Esto tiene un nombre hoy que creo que es xenoglosia o algo así. Es la capacidad de hablar idiomas que no sabes, que nunca los estudiaste o que los recordás, incluso sin exactamente entender cómo. Hay gente que está en distintos lugares, ¿sí? Van en distintos países, se van de viaje, hacen unas vacaciones, están en un determinado lugar y todo les parece familiar, empiezan a recordar, en su mente vienen, ¿sí? Estos recuerdos de que acá había tal cosa, acá había tal cosa, acá había una casa, y cuando empiezan a buscar la información, se ve que todo lo que ellos recordaban está asentado en documentos antiguos. Entonces, hay muchas experiencias alrededor del globo de personas recuperando esa información de sus propias vidas. ¿Se entiende? Muchos lo hacen de forma natural, estando en contacto con el lugar, estando en contacto con ciertos sucesos, todo vuelve a ellos con mayor facilidad. Esto se debe a las reencarnaciones y a esta capacidad que yo decía que te decía al principio de trascender el olvido y poder continuar de forma más rápida desde donde vos lo dejaste. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas que empiezan a hacer esta experiencia de las vidas pasadas o de las vidas anteriores, empiezan a recabar datos, obviamente trabajando con gente seria, porque hay de todo en la viña del Señor, y hay gente que solamente quiere sacarte tu dinero, nada más, ¿ok? Pero hay gente que es muy seria, como por ejemplo el caso de Brian Weiss, es uno de los más conocidos, podés creerle o no creerle. Yo puedo sentar y decirme, no le creo nada a este señor, pero jamás lo experimenté, entonces, sí, lo más importante es que vos experimentes eh, por vos mismo. No una vez, varias veces, la que sea necesaria para ver si esto que está hablando otro me resuena o no me resuena, ¿sí? ¿Ocurre o no me ocurre? Hay casos en donde esta persona, que siendo sumamente ortodoxa, empezó a conectarse con estas personas, ¿sí? Que empezaban a recordar sus vidas anteriores. Esto generó desmitificar un montón de creencias que uno, desde lo científico, desde lo estructurado, dice no es posible, esto es algo que inventa la mente, pero cuando uno empieza a tener una comparación con el físico y empezás a encontrar datos que las personas te van contando, realmente ahí es donde
se te llenan de preguntas, ya sabemos qué, ¿no? Uno dice, ¿realmente esto está pasando? ¿Realmente hay gente que está reencarnando y recordando sus vidas anteriores? Sí. Y para aquellos que dicen, las vidas solo es para saber si fui famoso o famosa, no, no necesariamente, aunque sí hay muchas personas que han sido gente reconocidas eh, en el pasado. ¿Y eso te hace mejor? No, simplemente fue una experiencia. En esa experiencia tal vez hayas tomado cierta trascendencia, pero no te hace ni mejor ni peor. Has sido un alma que ha experimentado esto. ¿Y qué pasa cuando dos personas dicen que recuerdan ser el mismo ser? Es muy grande esta experiencia, maestros, dice el maestro Kutumi, y ustedes tienen que entender que el ser, viviendo en una unidad, no necesita necesariamente tomar un solo cuerpo. Y esto es muy complejo y seguramente te vuele la cabeza y ya pasó la hora, pero muchas veces el ser no toma una sola experiencia, puede tomar más de una, incluso más de una encarnación a la vez. La mayoría de la información que estuvimos manejando hasta ahora es que el ser decide volver a encarnar y es un solo ser, una sola alma, viene y encarna y experimenta. Pero hace un par de años los maestros vienen barajándome esta idea y haciéndomela entender que para el ser, que es un ser infinito, ilimitado, ser superior, Dios, llámale como vos quieras, ponerle un límite, decir, de tomar un alma por vez, es una tontera grande como una casa. Entonces el ser puede individualizarse y tomar varias almas, ¿sí? Las almas son la parte que contiene el espíritu, no es el cuerpo físico, es la parte tuya que contiene tu espíritu, es como decir el frasquito del perfume, y eso encastra en la caja del perfume, que es este cuerpo físico. Y no necesita tomar una sola alma, puede tomar muchas, puede tomar varias, y todas esas subsidiarias van a recordar la misma vida. Y obvio, porque si 10 fuimos Cleopatra, ¿sí? O sea, si hubo un alma que fue Cleopatra y tuvo esa experiencia, pero el ser luego dijo, bueno, a ver, necesito evolucionar más rápido y tomó 10, 15 almas, lo más lógico, porque es más fácil y más rápido aprender de esa forma, es que las 10 subsidiarias recuerden que fueron Cleopatra. Es lo más común y no es lo más común de recordarse, pero sí es lo más común de vivirse. Si yo tengo una persona que fue un alma, a ver, supongamos que soy el ser, y tomé un alma y ahí una encarnación física y fui Jack el Destripador, y Jack del Destripador, por consiguiente y por sus actos, se fue 2000 años al infierno, en los planos más densos, y si no crees en el infierno, mira mi capítulo El infierno existe en el canal. ¿Me conviene estar esperando 2000 años hasta que Jack termine de pagar lo que está haciendo en el infierno? Y no, tengo que seguir avanzando. Entonces vuelvo a tomar otra alma y de ahí vuelvo a tomar otra subsidiaria y otra encarnación. Pero todos están conectados conmigo, porque yo soy un solo ser. El ser superior es uno. Y en esa unidad decide tomar la cantidad de almas que necesita o amerita o cree necesario. Entonces, cuando encontramos alrededor del planeta 5, 10, 15 o 200 personas que recuerdan haber sido ser Jack el Destripador, es porque seguramente lo fueron. ¿Se entiende? Pero el ser decide tomar múltiples experiencias. Bueno, no voy a vaciarte más la cabeza, vamos a dejarlo hasta aquí en este primer programa de Vidas Pasadas, aquí por Alas de Isis. Te voy a invitar a que nos escuches en el siguiente programa, Vidas Pasadas 2, que nos dejes tus preguntas, tus dudas, lo que vos quieras con respecto a esto que estuvimos viendo en este primer capítulo, ¿sí? Te mando un beso
enorme. Gracias por haber estado aquí, escuchándome y conectándote con esta información. Nos vemos en el próximo capítulo. Agradezco a todos los maestros que nos han acompañado. Bye, bye, bye.